Muy buenas a todos JoJo fans y bienvenidos a una nueva serie para el canal en la que vamos a comentar y analizar en profundidad cada episodio del anime de Steel Ball Run, así que vamos a ello. Cine. Cine absoluto. Así defino yo este primer episodio. Bueno, lo primero pido perdón por haber tardado tanto en hacer este vídeo y es que he tenido una semana bastante ajetreada entre todo lo que se ha venido con Steel Ball Run, las buenas y malas noticias de las que ya hablaré en otro vídeo, pero ya sabéis de qué estoy hablando, y una ausencia histórica de motivación. O sea, tenía cosas que hacer cada día que eran dos cosas y las miraba y decía, nada, que no sale, que no quiero hacerlo. Bueno, pues tenemos muchas cosas que contar en este vídeo, así que había pensado estructurarlos con un resumen rápido, aunque parto de la idea de que todo el mundo ya ha visto el episodio o que incluso ya ha leído el manga, entonces tampoco voy a contar cosas muy detalladas en el resumen porque es que no sirve para nada. Luego voy a comentar las diferencias principales, porque diferencias hay centenares, pero al menos las principales diferencias entre el anime y entre el manga original. Y luego voy a comentar lo que me ha parecido el episodio, lo que me ha parecido bien, lo que no me ha gustado tanto, lo que espero para el futuro, en fin, una review y un análisis. Como resumen, bueno, pues es básicamente la primera etapa de la carrera, Steel Ball Run, que es una carrera que tiene lugar a finales del siglo XIX en los Estados Unidos de América. Empezamos con Johnny Joestar, que habla como narrador y que nos cuenta el sueño americano de conquistar el oeste, el sentimiento pionero, el hecho de expandirse, el ferrocarril, las aventuras, todo esto. En ese mismo flashback vemos a Sandman huir de su propia tribu que le acusa de irse con los libros del hombre blanco. De repente Sandman desaparece en plan como The World y Dio en la parte 3 y vemos a Sandman dentro de una cueva leyendo el periódico y viendo que una carrera llamada Steel Ball Run va a empezar, en la que se otorgarán 50 millones de dólares a quien la gane. Pasamos directamente a la conferencia de prensa donde el señor Steel, que es el organizador de la carrera, nos explica básicamente, para quien aún no lo sepa, qué es la Steel Ball Run, cómo funciona y cómo se organizan las distintas etapas. En esta conferencia le van preguntando cosas para que el espectador pueda indirectamente recibir información sobre cómo funciona la carrera. Después de esto, un misterioso hombre italiano llamado Jairo Zeppeli se va a inscribir a la carrera, pero alguien le roba 20 dólares. Jairo lo descubre, al tío le arrestan, Jairo le pide a los alguaciles que lo liberen para así enfrentarse a él en el duelo y matarle con una misteriosa Steel Ball o bola de acero en español para recuperar su dinero y así poder inscribirse a la carrera. Justo después de esto, un hombre llamado Johnny Joestar, que es minusválido, que está en silla de ruedas, siente curiosidad por las bolas de acero de Jairo Zeppeli y literalmente se abalanza sobre él para intentar tocarlas. Al tocarlas se pone de pie durante un instante y ahí ya Jairo ha captado toda la atención de Johnny Joestar, que quiere entender cómo ha logrado ponerse de pie de nuevo. En ese mismo instante, Johnny Joestar nos cuenta un poco más sobre su pasado para explicarnos de dónde vino y cómo ha acabado en esa situación. Johnny Joestar es un joven jinete muy prometedor, su hermano murió en un accidente y él empezó a acumular prestigio, victorias, trofeos, dinero y fama. Tanto que un día fue al teatro con una de sus novias para ver a Dorothy Parker y se permitió ir al principio de la cola pensando que, como es Johnny Joestar, le van a dejar pasar. Un niño que estaba ahí desde la noche pasada esperando para ver a Dorothy Parker se enfada al ver que Johnny Joestar no respeta la cola y le dispara en la espalda, haciendo que Johnny Joestar se quede parapléjico. Decidido a entender el poder de las Steel Ball, Johnny decide inscribirse a la carrera y así poder entender el poder de las Steel Ball y así poder caminar de nuevo otra vez. Bueno, pues días después empieza la carrera, Johnny ha logrado subir en su caballo y en la carrera tenemos a gente como Abdul, como Mountain Team o como Diego Brando, que es un poco la reencarnación de Dio Brando del universo original de JoJo. La carrera empieza y Abdul va a toda mecha, con Jairo que va aún más a toda mecha. Abdul con su camello intenta echar a Jairo de la carrera, pero Jairo con las Steel Ball logra confundirle con los cactus y Abdul se va al suelo.
Luego Diego Brando vuelve al ataque, se pone en segundo y va adelantando poquito a poco con una técnica súper secreta de jinete súper británico a Jairo Zeppeli, pero en el puente Jairo, gracias a las Steel Ball otra vez, logra adelantar a Diego otra vez y así ponerse primero otra vez. Luego vemos que una persona llamada Poco Loco se había quedado dormido y se había perdido el inicio de la carrera, pero aún así decide inscribirse con su caballo y va cabalgando sin problemas porque los caballos anteriores han allanado el suelo, lo que facilita que el caballo de Poco Loco vaya mucho más rápido. Esta persona, Poco Loco, tiene tanta suerte que incluso cuando está delante de un acantilado, dice: yo con mi caballo me tiro, salto con él y no hay problemas. Efectivamente, se tira al vacío, va a caerse, pero Sandman, que está ahí escalando, dice: oye chico, utiliza la soga, que te puede ser útil. Y dice Poco Loco: gracias, hombre, no se me había ocurrido. Utiliza la soga y no me preguntéis cómo, pero Poco Loco tiene fuerza suficiente en los brazos, y la soga también tiene fuerza suficiente, para levantar un bicho de 10 toneladas, no lo sé, hasta llegar a tierra firme. Bueno, tenemos la escena en el bosque en la que Poco Loco tiene más suerte que Djokovic en el tenis en algunos partidos que no sabes ni cómo los gana, pero de todas formas, Poco Loco sigue y llegamos al sprint final, donde tenemos a Jairo, Poco Loco, Sandman, Diego Brando, Johnny Joestar, los 5 ahí todos juntitos. No sabemos quién va a ganar, 50 metros, 30 metros, no lo sabemos, y de repente Jairo Zeppeli, gracias a las Steel Ball y el principio de Bernoulli, se pone primero en la finish camera y ya tenemos nuevo favorito y ganador de la primera etapa de Steel Ball Run. Bueno, pues hasta aquí el resumen rapidito del primer episodio, que como sabéis ha durado 48 minutos, lo cual es excepcional, porque normalmente habrían sido 2 de 22-23 minutos. Así que ahora vamos a comentar las cosas que cambian respecto al manga. Evidentemente, lo primero que se nos viene a la cabeza es que el manga empieza de manera muy diferente, ya que, como sabéis, el manga empieza con toda la historia de Sandman, el hombre blanco, y sus motivaciones para unirse a la Steel Ball Run. Esto, como ya se nos explicó y como ya expliqué en mi canal, se ha quitado, por razones que desconocemos a priori, pero que entendemos, porque imagino que lo que quieren es dar ritmo a la primera etapa. Entonces este flashback de Sandman se puede contar después, tampoco hace falta, no es esencial para entender la primera etapa de la carrera, así que lo han quitado. En vez de eso, nos han puesto una introducción en la que Johnny Joestar él mismo nos explica el sentimiento de exploración y el sentimiento pionero de los Estados Unidos y el espíritu de la carrera. Después de este flashback vemos la conferencia del señor Steel, que evidentemente está resumida, está sintetizada, porque en el manga la conferencia de prensa es mucho más larga, hay muchas más preguntas, y es ahí, por ejemplo, donde Steven Steel presenta a los diferentes favoritos de la carrera, pero aquí no lo hace. Además, se omite una pregunta que los periodistas hacen al señor Steel sobre su mujer, Lucy Steel, porque en el manga, desde el primer capítulo, se nos precisa que Lucy Steel es su esposa y que además tiene 14 años. Netflix, por razones que podemos entender, ha decidido omitir este detalle, que tampoco es importantísimo, al menos no ahora mismo. Bueno, otro detalle curioso es que Johnny Joestar aparece antes que Jairo Zeppeli. No habla, pero simplemente se le ve rápidamente antes que Jairo Zeppeli. Todavía hablando de Johnny Joestar, en su flashback no se nos cuenta algo que en el manga sí se nos cuenta, y es que en ocasiones Johnny podía pasar tiempo en ciertos lugares con 2 chicas al mismo tiempo. No es un detalle importante, porque en el anime ya entendemos que es un gilipollas, básicamente. Es que no hay más palabras. Es un engreído, es un chulo, y se le ha subido la fama a la cabeza. Es un detalle que no hacía falta porque ya se ve cómo es. Cuando Sandman se inscribe a la carrera, dando la esmeralda en vez del dinero del hombre blanco, en el manga Sandman se acuerda de algo que habló con alguien, pero en el anime no se enseña. Lo único que Sandman nos dice es que necesita este dinero del hombre blanco. Otro detalle importante, pero tampoco esencial para la obra, es que cuando Poco Loco habla con su abuelo en el flashback que explica cómo se unió Poco Loco a la carrera, el abuelo le menciona que vienen de una familia de esclavos, pero en el anime no lo menciona. Hacia el final de la carrera, el señor Steel y Lucy Steel y los espectadores
están asombrados de ver a Sandman correr con tanta facilidad por las rocas y por el desierto de América, pero en el anime no explican cómo. En cambio, en el manga tenemos incluso una doble página que nos explica con mucho detalle cómo Sandman es capaz de correr tan bien y tan rápido. Evidentemente me he dejado muchos detalles pequeñitos, pero al menos los esenciales o los más importantes son los que he mencionado. Por ejemplo, otros detalles menores. No tenemos la escena donde Steven Steel hace el chiste de romper el hielo. No tenemos justamente el bloque de hielo gigante que protege el trofeo. No tenemos la escena de los caballitos, por ejemplo. Pero bueno, esos detalles tampoco hacen falta. Bueno, ahora vamos a pasar a mi opinión personal sobre el episodio. Voy a empezar con una opinión general, luego con lo malo y luego con lo bueno, porque siempre es bueno acabar con lo bueno en vez de acabar deprimidos con un vídeo como este, que debería ser una razón de alegría para toda la JoJo comunidad. Mi opinión general, bueno, pues yo creo que no hay dudas. Si habéis visto mi reacción en YouTube, obra de arte, obra maestra, cine absoluto, cine puro, absolute cinema. O sea, es, sin dudas, uno de los mejores episodios de JoJo que he visto nunca, ¿eh? O sea, el ritmo, los actores de voz, la música, los sonidos, el cariño y amor que sientes que han puesto en el episodio o en la obra. Está muy bien, ¿eh? No diría que es perfecto, pero madre mía del amor hermoso. O sea, que se prepare el mundo entero si el anime logra mantener este nivel de calidad, ¿eh? O sea, si tenemos esta calidad en el primer episodio, madre mía la que se viene como mantengan la calidad, ¿eh? En momentos más importantes de la obra. Bueno, vamos a hablar rápidamente de lo malo, la censura. La censura es de lo que más se ha hablado en este episodio. Evidentemente con lo de los esclavos de Poco Loco, no mucho, porque tampoco es un detalle muy importante. Lo de Lucy Steel, bueno, no es esencial, pero a ver, es un elemento de contexto importante. Entonces, claro, a mí lo que me preocupa es Jesucristo o el Santo, porque es un personaje muy importante en la obra, aunque Araki y David Production se pueden proteger diciendo, ah, no es Jesucristo, no está confirmado. Todo el mundo lo supone y se sabe que es él, pero no lo dicen técnicamente. Entonces, técnicamente no es él. Entonces, un cristiano o un judío al que le sientan mal que representen a Jesucristo, aunque a un cristiano no le tendría que sentar mal, porque está representado en todas partes, Jesucristo, no pueden quejarse, porque no es Jesucristo como tal. Pero sí lo es, o sea, ¿me entendéis? En todo caso, yo creo que Netflix, Warner Bros. O quien se ocupe de tomar esas decisiones, no creo que censuren a Jesucristo, porque no hace falta. No creo que den una visión negativa o incluso obscena de Jesucristo. Creo que se le respeta mucho y es una persona muy importante en la obra, a la que se le da mucha importancia. Ahora pasamos a elementos que no son malos, pero que se han omitido y que han creado un poquito de debate. Quiero empezar con Hey Ya, que es el stand de Poco Loco, que en el manga sí aparece al principio, pero aquí lo oímos. Hay un momento en el que habla a Poco Loco, pero no lo vemos, lo oímos. Y Poco Loco justamente dice, ah, alguien me está hablando, pero no sé quién es. Yo creo sinceramente que es una buena decisión, porque yo creo que David Production ha querido jugar con ese nuevo comienzo. Y en este nuevo comienzo, los stand al principio no aparecían. Y yo creo que tienen esa motivación de traer a nuevos espectadores, por lo tanto, los stand por ahora no son importantes. Y además también permite desarrollar un poco el misterio de la obra. Así que no me parece mal. Además de que hace que la gente se pregunte si lo de Poco Loco es pura suerte, es un stand o es otra cosa. Quiero hacer una mención especial a Jairo Zeppeli. O sea, no sé cuántos planos bellísimos tenemos de Jairo Zeppeli. Cuando mira al ladrón con una mirada típica de las películas de Sergio Leone,
Cuando mira ya a Johnny, es que tiene un montón de planos en los que se ve magnífico. O sea, Jairo en este capítulo ha captado toda la atención de la cámara. Toda. O sea, es que está perfecto. Y yo me acuerdo de que la gente dudaba de cómo iba a ser animado porque habían simplificado demasiado su diseño. Pero al final, yo no he notado ningún bajón de calidad. O sea, está perfecto Jairo Zeppelin. En cuanto a la música, porque sabéis que para mí la música es muy importante, he hablado mucho de la música en todos los vídeos de Steel Ball Run antes del anime. Me ha gustado mucho incluso. El tema principal es 10 de 10. Ya tenéis en mi canal un vídeo de reacción al tema musical. Lo único que puedo criticar es que abusan un poquito del tema principal. O sea, hemos escuchado 4 o 5 canciones, pero he escuchado al menos que 3-4 veces el tema principal. O sea, entiendo que mole, pero tampoco lo sobreutilices porque al final vas a cansar a la gente. Es verdad que Yoko Kanno lo reutiliza a veces manteniendo el leitmotiv, o sea, la melodía principal, pero cambiando el tono, por ejemplo. En todo caso, no dudo de que más adelante Yoko Kanno nos dé una banda sonora muy variada, épica y simplemente perfecta. Bueno, otra cosa son los guiños al universo original, porque ya de por sí las partes 7, 8 y 9 son un sin parar de guiños y referencias al universo original. Pero aquí han aprovechado dos cosas que el manga no tiene, que son el sonido y la música. Evidentemente, lo primero que se me viene a la cabeza es el sonido de las Steel Ball, que es exactamente el mismo sonido que el Hammond, ya que los Zeppelin del universo original eran usuarios y maestros del Hammond. Otro sonido que muchos habrán reconocido es el sonido que escuchamos cuando la cámara se alza para ver a Diego aparecer, que es el sonido que utilizaban en la parte 3 cuando The World, el stand de Dio Brando, era invocado. Manteniéndonos en Diego Brando, evidentemente su tema musical es una referencia total y directa al tema musical de Dio en la parte 3. Ahora yo, como conclusión, quiero hablar de la escena final. O sea, para mí, la escena final ha sido una de las mejores escenas, y no estoy bromeando, no estoy bromeando. Mira que han pasado 2 semanas, ya ha pasado el hype del primer episodio, pero es que sigo pensándolo. Es una de las mejores escenas, al menos de anime, que he visto. Por ejemplo, la escena final de la primera parte de Vinland Saga, cuando cierto personaje se va, digámoslo así, con la música Ahead of the Road. El combate entre Meruem y Netero en Hunter x Hunter, por ejemplo. Y esta escena. O sea, la escena del sprint final de la primera etapa es una oda al cine. Es que no estoy bromeando. O sea, la escena me ha gustado tanto que cuando le pedí a la chica que se ocupa de las miniaturas hacer las miniaturas, mi primera idea, y espero que sea la que mejor funciona, es la foto finish de Jairo justo cuando pasa por delante de la meta. O sea, el tema principal sonando de fondo, la parte de la música que suena totalmente como una música de Morricone, con los coros, el tun tucutun 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 tucutun, y los 4 jinetes con Sandman a la cabeza, pero uno a la misma distancia que el otro, es de lo mejor que he visto. Y evidentemente, el momento en el que la música normalmente dice yeah, ahí Jairo atraviesa la meta, la música se para, el tiempo se para y luego sigue corriendo con el comentarista en japonés, que es Dios. O sea, el comentarista en japonés es perfecto. O sea, transmite perfectamente la tensión y el lado épico e impredecible de la carrera. O sea, esa escena representa a la perfección el amor que le están poniendo a este anime. O sea, es que la escena es increíble. No sabéis las veces que me la he visto en español, en japonés, en francés.
Es que ya ni sé en cuántos idiomas la he visto. Es que da igual el idioma. Es que la escena es increíble. Pero bueno, el episodio me ha encantado, como ya habéis entendido. Así que bueno, no tenemos episodio 2 por ahora, como ya sabéis, pero se viene vídeo mañana o pasado mañana sobre eso, sobre lo que yo pienso realmente sobre todo esto. Aunque tampoco difiere mucho de lo que piensa la mayoría. Pero yo, la verdad, tenía esperanza. No voy a decir que me han caído la boca, porque tenéis pruebas en mi canal. Desde el principio he dicho que yo creía y que yo estoy en el barco de Steel Run. Y quien quiera bajarse, que se baje. Que le damos incluso salvavidas, si quieren, pero yo me quedo. Me he quedado y toma. Obra de arte. Y al final todos a comer. Así que bueno, dicho con amor, os quiero a todos, a los que dudaban, pero bueno, dudar no está mal. Es normal que dudemos después de la catástrofe por ciertas cosas que fue Stone Ocean, se entiende. Así que bueno, para los vídeos análisis de Steel Run, no sé cuándo nos veremos, porque es que ni ellos lo saben. Así que, pues, no lo sé, será este año. No sé cuándo, pero será este año. Pero en fin, ya hablaremos de esto en otro vídeo. No dudéis en dejarme en los comentarios de este vídeo lo que os ha parecido este episodio de manera más detallada. Y nos veremos normalmente mañana o pasado mañana para lo que pienso sobre las noticias que nos ha dado Netflix. O bueno, o la ausencia de noticias, porque es que nos han dicho poco. Si es que nos han dicho nada. Pero bueno, en fin, eso para otra ocasión. Bueno, pues eso. Un saludo, hasta la próxima y que viva Steel Run.